Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche tengan todos ustedes en este viernes ya 21, 21 de agosto del año en curso, comentando, platicando con ustedes todo o mucho de lo que está. Déjenme nada más aquí acomodar esto porque ya se movió todo. Ahí estamos. Sí, se soltó la cámara del trípode. Y les comentaba yo, pues comentando, viendo qué es lo que está pasando. Y, y cómo está pasando. Eh, hoy, hoy nos enterábamos de ya la transportación, ahora sí se confirma, de este señor Marino de Argentina, Farías Laguna. Pero es interesante porque yo lo comentaba ayer. Tenemos esta información de su abogado que nos decía el día de ayer que recibió a gente del gobierno de Estados Unidos y recibió a gente del FBI, lo cual a mí me podrían indicar hasta cierto punto dos cosas, ¿no? Una, que yo creo que después de esta plática, de esta intervención de Estados Unidos, creo que hay pudiera yo decir, una cierta seguridad de que a este personaje no le va a pasar nada, ¿no? Porque al hablar con el gobierno de Estados Unidos, yo creo que si a este señor le pasara algo, como que se resbalara en la prisión en donde lo van a tener, en el altiplano, donde sufriera casualmente una infección gastrointestinal que le quitara la vida o una cosa así, yo creo que pues como que no va a importar mucho, ¿no? Mal porque pierda la vida, obviamente, siempre la pérdida de vida. Porque yo siempre, y lo he comentado aquí en muchas ocasiones, que un criminal, que un asesino, que una persona que ha delinquido y que ha costado vidas humanas, pena de muerte, ¿no? Yo siempre se los he dicho, lo sigo sosteniendo, que, que un criminal definitivamente no puede tener los mismos derechos que un ciudadano. Al violar los propios derechos de los demás, él no debería de gozar de estos mismos privilegios, ¿no? Yo lo decía, es increíble cómo muchos criminales a veces están mejor en la cárcel y desde ahí están generando, están ordenando, están coordinando a toda su gente fuera de las prisiones, ¿no? Esto de verdad a mí me parece sorprendente que no se quiera, porque lo tengo claro, no se quiere controlar. No es de que no se pueda, es que no se quiere. Estados Unidos, como otros muchos países, a sus presos, en la condición que sea, mayormente muchas veces los tienen de hasta cierto punto aislados, sin lujos, ¿no? Estados Unidos, dentro de su intencionalidad de querer ser el sheriff del mundo, mucha gente, y a bien, y a bien lo dicen, primero deberías de controlar tu propio país antes de querer controlar los demás, ¿no? Porque Estados Unidos es
efectivamente un país muy corrupto, muy corrupto. No sé si igual o más que México, porque de verdad que no tendría una medida para poder establecer ello. Pero tiene policías, tiene políticos, pero otra vez, no sé hasta qué nivel. Yo no me atrevería. Donald Trump tiene muchas fallas, sin duda, ¿no? Es un tipo, es un egocéntrico, es un tipo que tiene un problema verdaderamente serio de identidad, ¿no? No es norteamericano, es europeo, es nacido fuera de los Estados Unidos. Llegó obviamente muy chico a Estados Unidos, pero tiene un poquito. Cuando dicen, hablan de Trump hitleriano, creo que sí. No fascista, aquí hay que tener cuidado con ello. Porque el decirle a alguien fascista es una cosa. Pero decir que tiene un tinte hitleriano, sí, sin duda. En el sentido de que Trump es muy racista, en extremo, sin entender que el origen propiamente del lugar en donde se encuentra, insisto, él es inmigrante, junto con su familia, inmigrantes europeos. Todavía esta cuestión fuera una suerte tipo Hitler. Hitler y la gente alemana siempre fue la raza aria, ¿no? Gente blanca, mayormente de ojos claros. Pero esta siempre fue la gente. Bueno, desde que podemos conocer el pueblo alemán como tal, esta fue su condición. No fue de que eran inmigrantes negros y orientales, no, esta parte de Alemania, de Europa, siempre se mantuvo con gente aria, ¿no? Gente blanca. Estados Unidos, uno de los mayores problemas que yo encuentro con algunos personajes, particularmente, insisto, Donald Trump y muchos de sus seguidores. Ayer hablaba Carlos Loret en su programa de una dama que lo sigue y que lo idolatra y que casi besa el piso por el cual camina Donald Trump, ¿no? Lo cual no me extraña, una mujer anglosajona, ¿no? Blanca también, casualmente, ¿no? Yo a veces me pregunto por qué la gente de raza negra pues no habla tan de esta forma de Donald Trump, ¿no? Insisto, es un tipo hasta cierto punto sí hitleriano, que no sé qué tanto fascista, que no sé qué tanto nazista, pero sí sin duda hitleriano. Tiene, insisto, esta lógica, pero como les digo, sin entender que Estados Unidos era un territorio de indios. O sea, estamos hablando de gente de piel oscura, los pieles rojas, como los llamaban, porque era su tez de esta gente era rojiza. En México a veces les llamamos prietos, no buscando ni intentando sonar despectivo, ni mucho menos, simplemente es la forma, ¿verdad? Pero muchas etnias eran indios. La gente originaria era india. Por eso cuando Donald Trump habla de migrantes, dice, qué curioso, ¿no? Los indios. Un inmigrante hablando de que no quiere migrantes, ¿no? Uno de los grandes problemas en el mundo, incluyendo México, México está considerado como uno de los países más racistas en el mundo. Un poco en silencio si ustedes quieren,
pero racista al fin y al cabo. Y esto a veces nos lleva a todas estas polarizaciones y a veces no querer entender. ¿Por qué es eso? No querer entender la realidad de muchas cosas, ¿no? Como todo país, México como Estados Unidos, tienen sus pros, sus contras, tienen sus cosas buenas y malas. Algunas más grandes que otras. Y lo ideal es buscar siempre el equilibrio. Estados Unidos, yo se los he dicho, busca un equilibrio en la cuestión de drogas, porque ya se le salió de las manos. Y esto benefició sin duda a México tremendamente. Como México haber crecido industrialmente, por ejemplo la maquila venía muy bien en México hasta hace unos años, ¿no? Nos habíamos vuelto los maquileros de muchos productos de empresas como Samsung, como Sony y como muchas otras, ¿no? Hoy día tenemos también un poco, estamos dentro de la maquila también, dentro de la industria aeroespacial, ¿no? Pero ¿por qué no se tuvo este boom de desarrollo? Porque nos vieron como una mano de obra barata, ¿no? Estados Unidos tampoco, cabe decir, tampoco hizo mucho, ¿eh? Estados Unidos recientemente tampoco es así como que el gran industrial. Toda la fuerza, por ejemplo, laboral de sus vehículos, que la tenían en Detroit, en la zona de Chicago, Chicago, Detroit y todas estas zonas, desapareció también para llevársela a otros lugares donde la mano de obra resultó mucho más económica, ¿no? Estados Unidos, como normalmente decimos, se durmió en sus laureles. Y para México funcionaba. ¿Por qué? Porque es aquí donde mucha gente dice, no, pero es que ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que también como ciudadanos, pues nos acostumbramos a tener nuestro trabajito de 8 o 10 horas diarias, 5 o 6 días a la semana. Y nos venía bien. México no es precisamente uno de los países más ambiciosos, como así lo son otros países, ¿no? Se me ocurre de momento Holanda. Holanda que ha trabajado increíblemente en todo lo que tiene que ver con internet, con comunicación digital, etcétera, ¿no? Oriente, pues Oriente se volvió el fabricante prácticamente de todo, particularmente China, ¿no? Pero México creyó que en esta lógica pues ahí nos la vamos llevando y vamos bien, Oriente nos dio, pero una zapatiza, y literalmente, porque hasta la producción de zapatos, hoy día que tiene Oriente, ha acabado con casi la industria que teníamos en México, de muy buena calidad, por cierto, en León. Y digo teníamos porque yo tuve la oportunidad de estar en León no hace mucho, y ya la industria zapatera, discúlpenme, pero ya perdió tremendamente calidad, materiales, mano de obra y todo. No, o sea, Oriente sin duda se ha esforzado. Yo recuerdo haber comprado algunas cosas en Oriente hace unos años y su calidad era malísima. Unos zapatos orientales te duraban ni un año, ¿no? Cuando se empezaban a desbaratar, particularmente de la suela. Curioso porque los zapatos de la parte de arriba, digamos lo que era el plástico, la piel, el vinil, se mantenía. Pero la suela, o sea, de veras, pareciera que la pusimos en ácido y se desintegró. Yo tuve unos zapatos que se le empezaron a hacer unos hoyos que compré en línea de Oriente. Muy ricos, muy cómodos, todo, pero de verdad se fueron en menos de que se los platico, ¿no? Pero de arriba, increíble, el zapato se mantenía perfectamente bien. Cuando los llevé al zapatero para ver si podíamos rescatar la parte superior, que era la que estaba excelentemente bien, decía el zapatero. Sí, dice, le cambiamos la suela.
¿Cuánto me vas a cobrar? Me cobraba lo mismo que me costaban otros nuevos, ¿no? No, pues espérame, ¿no? Ya se salió esto de presupuesto, ¿no? O sea, si me compro otros nuevecitos, me cuestan tanto. Ah, tú me vas a cobrar lo mismo por cambiarles la suela, ¿no? Y entonces, ¿dónde estuvo el beneficio? Pero es increíble que hasta eso perdimos, ¿no? De repente vemos a un Donald Trump muy inmiscuido precisamente en todo esto de drogas y demás, porque pues está viendo afectado tremendamente y le está costando todavía más, ¿no? ¿Y quién es el culpable número uno? México. Porque México empezamos a perder esa hegemonía, esa mano de obra. Y el crimen se descuidó. Nadie le puso atención al crimen. Me acuerdo una anécdota de su servidor. Era yo muy malo, siempre me encantó el fútbol americano, pero era yo malo, ¿no? Tengo que reconocerlo de chiquito. Tenía yo grasa en las manos, no se me pegaba nada, ¿no? Me lanzaban un balón y lo soltaba yo, era yo muy malo. Un día jugando salgo en un pase profundo y nadie me siguió. No agarraba yo nada, ¿no? Era yo malísimo. Pues para qué me cuida, ¿no? Siempre salía yo corriendo como loco, desquiciado. Casi siempre mi hermano mayor era el quarterback. Salgo corriendo, llego, digamos, a lo que era la zona de anotación. Estaba yo solito y me lanza un pase mi hermano. Milagrosamente lo agarro. No, era yo la celebridad ese día, ¿no? Nunca agarraba yo nada, pero ese día agarré el balón. ¿Por qué lo digo? Porque así se dejó a los grupos del crimen organizado. Por estar viendo la política, por estar viendo cómo robaba y quién se robaba qué. El crimen organizado no tiene 2 años, no tiene 5, no tiene 10. El propio Mayo Zambada nos hablaba de 50 años de dedicarse a la droga y al crimen organizado. México era un país de trasiego. Mayormente los grupos criminales mexicanos movían drogas de Colombia, de Centroamérica hacia Estados Unidos. México era trasiego, era de paso. De repente, cuando todos estos grupos criminales se dan cuenta de que pues, prácticamente nadie les hacía nada, porque supuestamente era trasiego, ellos empezaron a actuar y empezaron a cambiar hacia un crimen organizado mucho más complejo. Y después empezamos a ver la fabricación de drogas sintéticas. Ya no solamente producción, por ejemplo, de marihuana y cocaína, que se empezó a producir, mayormente venía de Colombia la cocaína. De repente resultó que México ya empezaba a preparar también todo esto, ¿no? Y después empezamos también con las drogas sintéticas, particularmente pastillas, éxtasis y todas estas drogas que había. Que esa de éxtasis le llamaban la droga de los fifís, ¿no? Porque la consumían mucho niños bien, juniors, gente de clase alta. Te drogaba, sí, difícilmente te mataba. Digamos que eran drogas que eran de entretenimiento, porque no eran adictivas, pero digamos que no eran tan malas. Sí hubo casos de gente que perdió la vida con una sobredosis de éxtasis. Hay una película, inclusive la de Bad Boys, en donde
están traficando con estas pastillitas azules y no necesariamente, no precisamente Viagra, ¿no? Eh, y esta se volvió una droga muy común entre los jóvenes en Estados Unidos. El problema es que de repente estos grupos de mafia, de crimen organizado, de repente se dieron cuenta que había un mercado también local. Y aquí empezó el problema. Empezó el problema gravemente porque se empezó a producir en mayores cantidades estas drogas. Después llega también el fentanilo, ¿no? Y el fentanilo venía básicamente el precursor de Oriente. Y aquí se fabricaban esas pastillas, a veces hasta de colores, ¿no? México hoy día se ha vuelto un distribuidor, yo me atrevería a decir, tal vez el más importante, el más grande, pero otra vez, porque se les dejó. Y de repente este crimen organizado mudó a la extorsión, al control de productos. Hoy día, por ejemplo, en Guerrero, grupos de crimen organizado controlan materiales de construcción, el pollo, la carne, la venta de huevo, el transporte público, más allá de la producción también de drogas que se van a Estados Unidos. Pero de repente se encontraron con que Estados Unidos ya te está poniendo bastante peros, entonces había que mantener toda esta infraestructura criminal. ¿En dónde? Pues en el país. No la iban a mantener en Estados Unidos porque nada de esto prácticamente se hace, se fabrica en Estados Unidos. Las drogas se hacen en México y ya como producto terminado se llevan. Hoy día tenemos una droga nueva, ¿no? ¿A quién se culpa? A México, ¿no? Esta droga que yo les decía, les mencionaba yo ayer, el dichoso cocodrilo, que lo hacen con gasolina y no sé, sosa y no sé cuántas cosas. Yo decía, es que es increíble cuando conocemos un poquito la parte química. Yo veía cómo en un programa, cómo hacen productos, por ejemplo, que no es azúcar, es, ¿cómo se llama? Este producto, ay, ahorita se me fue el nombre, que es el sustituto de azúcar, ¿no? Stevia y todas estas cosas, ¿no? Un día veía yo un programa de cómo se fabrica y una de estas soluciones o sustancias como es endulzantes, pues químicos de alguna manera, ¿no? Sin tanto daño, dicen, para el organismo. Pero a mí me sorprendió porque es una reacción química. Me acuerdo que era un ácido con algo. Yo decía, no puede ser, no puede, de eso no puede salir un sustituto de azúcar. Mucho menos dañino que el azúcar misma. Dije, no puede ser, ¿no? Sí, porque es una reacción química. Como decía la persona, tú utilizas uno de esos químicos que es un ácido solo, no, igual y te desbaratas, ¿no? Te desintegra. Pero la reacción química que tiene ese producto con otro, resulta que de ahí surge estos endulzantes artificiales que no son tan perjudiciales para la salud, particularmente para gente con diabetes, ¿no? Y yo decía, es que no puede ser que dos elementos que por separado pueden ser veneno puro, ¿cómo es que combinados nos da un endulzante que no tiene mayores problemas para la gente, ¿no? Pues sí, así es. Entonces empecé yo a entender un poquito más por qué este dichoso cocodrilo, esta droga, tú le puedes agregar gasolina, literal, gasolina, pero en una reacción química con otros productos, pues ya no es como si te estuvieras tomando un trago de gasolina, ¿no? Sino que estos químicos reaccionan y se convierten en otra cosa. Esta droga, cocodrilo,
hubo gente que manifestó como una consecuencia que la piel se te empezara a morir, que se te cayera casi literalmente la piel. Una especie como lo que sucede y conocemos de una enfermedad que es la lepra, ¿no? En pequeñas heridas se empezaban a generar algunas condiciones por ahí de respuesta y digamos en el brazo tenías una herida y se te empezaba a caer casi el pedazo, ¿no? De carne. Porque no dejan de ser químicos mezclados que en teoría la intención del drogadicto es embrutecerse. Yo por eso les decía que no entendía la lógica que manejaba algún día la Bastida con Enrique de la Madrid en su programa En Blanco y Negro, porque yo lo decía la Bastida, es que estas son drogas que llevan muchos años y que combatir es difícil. No, yo creo que no. Yo considero que es muy fácil, simplemente las prohíbes y se acabó. Y obviamente atacas a quien la produzca, ¿no? Pero verdaderamente, no consintiendo. Uno de los grandes problemas que es que no se explican, al igual que esto del señor que les digo, Laguna, que lo comentábamos ayer, ellos no eran los líderes. Estos hermanos Farías Laguna no eran la cabeza. Hay un meme, una imagen caricaturesca, no recuerdo quién es el caricaturista. Me encantó. Porque era un... ¿cómo se llama? Un laberinto. Y en el centro estaba el anciano maldito Macuspano. Y el nombre del cartón era Todos los caminos llevan a una sola persona. México, si bien descuidó en políticos del PRI, en políticos del PAN, estaban más preocupados en robar que en ponerle atención al crimen organizado. Y se dejó crecer en épocas o sea, estamos hablando de que si el Mayo nos habló de 50 años atrás, nada más imagínense, vámonos para atrás 50 años. Estamos hablando de la época de 1975, que empezó el Mayo. Porque él dice que llevaba 50 años más o menos, ¿no? Hey Google, ¿quién gobernaba México en 1975? Luis Echeverría Álvarez gobernaba México en 1975 durante su mandato. Miren, Echeverría, priista, ¿no? Estamos hablando de que aquí empieza el Mayo. Antes ya traíamos a Caro Quintero y a otros, ¿no? Pero con Echeverría es donde parece que empieza el cambio, que es lo que nos habla el Mayo, ¿no? Y después, ¿quién fue? López Portillo, ¿no? Y después, ustedes conocen al resto de los presidentes. Todos voltearon. Yo me acuerdo, por ejemplo, López Portillo traía un crimen muy fuerte con Durazo. ¿Recuerdan el negro Durazo? La extorsión y una serie de cosas, no el crimen organizado. Insisto, el crimen organizado se dejó.
Pues sí, sí existe. Pues ahí déjalos que operen, ¿no? Que hagan lo que ellos hacen, que era mayormente, insisto, llevar drogas a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, su problema grave de drogas viene en los 60, cuando surgen una bola de experimentos que quiso hacer el gobierno de los Estados Unidos con su propia gente para controlarlos, utilizando precisamente el LSD, una droga por ahí bastante adictiva, ¿no? Pero es un experimento que a Estados Unidos se le sale de control. En México, como todo, en México la loca desquiciada Llena estuvo experimentando con nosotros en la época de la pandemia, ¿no? Ahí está la información que experimentó con pequeñas cajitas ahí de preparados y demás. No voy a decir nombres, porque ya me ha generado estos problemas en el pasado. De productos particularmente de uso veterinario, ¿no? Insisto, no es extraño que los gobiernos experimenten con su propia gente. Estados Unidos lo intentó y se le salió completamente de las manos este experimento de controlar a su gente por medio de drogas, ¿no? En aquel momento era el LSD, una droga muy común en aquel tiempo. Y después vinieron el cristal, las metanfetaminas y una bola de cosas, ¿no? Pero en México, que es lo que a mí me interesa, se dejó crecer y no se le puso atención. Cuando los gobernantes se dieron cuenta y el que quiso actuar fue Calderón, no, pues ya el crimen organizado tenía una fuerza impresionante, ¿no? Compraba gente, compraba actitud, compraba pensamiento, compraba muchas cosas, el dinero de las drogas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no recordaremos de cómo había grupos criminales que llevaban juguetes, regalaban electrodomésticos, inclusive hasta colchones, refrigeradores, en ciertos poblados de donde, por ejemplo, yo me acuerdo del Chapo, ¿no? El Chapo entregaba juguetes, electrodomésticos, electrónicos a la gente de Sinaloa y la gente lo adoraba. Literalmente lo defendían, lo cuidaban. Yo recuerdo en un noticiero alguna vez, creo que fue de Sabludovsky, no me acuerdo, que un día entran y la gente, no, aquí no van a entrar. Aquí no van a venir por fulano, sutano, no, aquí nosotros lo cuidamos porque ellos nos cuidan a nosotros, ¿no? Existió esta cosa de que el criminal cuidaba la zona en donde se encontraba, ¿no? Cuidaba a sus pobladores, les daba regalos, cosas, ¿no? Y por ende la gente los cuidaba también. La gente se volvían halcones, toda. ¿Por qué? Pues porque beneficiaban a la comunidad. Pero llega Calderón y Calderón se da cuenta que esto ya se había salido de control, ¿no? Y se inicia esto que conocemos exactamente de la guerra contra el narcotráfico. Y aquí sí se abrió la caja de Pandora, ¿no? Empezaron a salir todo lo peor del crimen y de lo político, ¿no? Y es en esta época cuando nos empezamos a dar cuenta, ahora sí ya mucho más claramente, de los nexos. Ya no nada más del crimen y de lo que sucedía en el país, no, sino de cómo ya se habían vuelto uno solo gobierno y crimen organizado, ¿no? Y exactamente como algunos analistas decían, ¿y entonces quién va a combatir esto? Porque si los políticos están metidos con el crimen organizado, o sea, ya son uno, ¿quién va a combatir a quién? O sea, ¿le vamos a creer al político que va a combatir al crimen cuando son uno? Y es aquí donde se vale el anciano maldito. Se da cuenta de esto y empieza a negociar con grupos de crimen organizado, porque a él ya no le interesaba otra cosa.
Al anciano maldito nunca le interesó la gente. Nunca le interesó su condición, su modo de vida, nada. Lo que él quería, porque a él se le metió en la cabeza, es que él tenía que ser presidente de México. Es esta lógica que les explicaba yo alguna vez de un compañero que yo tuve en un lugar donde trabajé, en una pequeña tienda departamental, que quiso crecer, pero pues no tuvo con qué, ¿no? La tienda se llamaba Woolworth. Una pequeña como tienda departamental, ¿no? Yo trabajé con ellos y yo era trainee de gerente. Y les digo que había otro compañero, les he comentado esa anécdota en alguna ocasión, que tenía yo un compañero que a la pregunta expresa cuando me dijeron, ¿tú por qué quieres ser gerente? Porque quiero crecer, porque quiero desarrollarme, quiero hacer más cosas, quiero ayudar a una empresa a crecer, a que mejore, a que sea una muy buena empresa, para que esto genere empleo y al mismo tiempo cada vez más gente tenga empleo, ¿no? Una ambición, como yo lo decía en un video anterior, una ambición que yo siempre he tenido, siempre he sido muy ambicioso, y eso es lo que me ha llevado a hacer muchas cosas también en mi vida, ¿no? Esta misma ambición es la que me llevó a pensar en algún momento que podía ser presidente de este país, ¿no? No por un interés personal, no por a ver cuánto me voy a robar o cuánto me voy a llevar. No, porque yo sí quiero ver un México creciendo, desarrollándose, en donde cada quien pueda aspirar a lo que quiera y lo haga y tenga la posibilidad de hacerlo. Pero esa es una cuestión muy mía, ¿no? En este caso yo le preguntaba a este compañero, ¿tú por qué quieres ser gerente? Por mandar. ¿Cómo por mandar? Sí. Porque yo sea el jefe y toda la gente haga lo que yo digo que tiene que hacer. Sí, digo, pero tienes que tomar en cuenta que no van a hacer lo que tú quieras, sino que van a tener que hacer lo que la tienda requiere. Sí, pero me van a tener que hacer caso a mí. O sea, tú quieres ser jefe para mandar. Sí, ok. No tenía realmente ninguna ambición personal, ganar más dinero, tener una mejor posición. No, era mandar. Cuando llega este anciano maldito al poder, me recordó a este amigo, porque yo empecé a investigar un poquito sobre este anciano maldito. Y exactamente lo que yo vi es que fue un tipo que quiso llegar a ser presidente no por beneficiar a nadie. Benefició indirectamente con el reparto de dinero a mucha gente, pero como una forma de control. O sea, el fin no era ayudar a la gente, no. El fin era que ellos se vieran beneficiados, se quedaran en el poder muchos años. Y esto es lo que hoy día mucha gente parece ser que no entienden. Esta gente de la narcosecta criminal de Morena no llegó para que México crezca, se desarrolle y sea un país de primer mundo. No. Este reparto de dinero, que eso es lo único que tiene este gobierno narcosectario de Morena. Lo único que hace bien es repartir dinero. Y cada vez busca más y más repartir más dinero. Es el día que han inventado al menos 10 programas de asistencia económica. Ninguno de desarrollo, ninguno de crecimiento, ninguno de competencia, ninguno de mejor preparación, porque recuerden que la competencia mejora siempre la calidad de todo lo que se hace. Si tú tienes competencia, por ejemplo Coca-Cola, que es Pepsi-Cola, estos siempre están en el pleito constante y continuo de ver quién es mejor por un mercado, por dinero. Y esto pasa en la ropa, pasa en los accesorios, pasa en la joyería, pasa en los autos y pasa en todo. Tiene que haber competencia para que vaya saliendo lo mejor de cada quien. Los políticos no quieren esto. Estos políticos que tenemos actualmente no quieren eso.
Ellos quieren controlar, dominar, para que ellos sean siempre los mismos, los que roban, los que saquean, los que se benefician. Este anciano maldito no echó a andar los programas sociales que de por sí ya existían desde hacía tiempo, porque de veras ama y adora a los mexicanos. No, ama y adora el dinero que nunca tuvo, el dinero que le tardó en llegar, pero llegó. Él quiso ser prácticamente por 18 años presidente. ¿Por mucho amor? No, por dinero. Pero los primeros 12 se le cebó completamente. Primero con Calderón. Calderón le gana por un margen muy pequeño. No, y este estaba que echaba chispas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, si el anciano maldito hubiera ganado en el 2006, estoy seguro, literal así, completamente seguro, que hubiéramos tenido un Chávez o un Fidel. Estoy completamente seguro. Tendríamos una dictadura tipo Venezuela, tipo Cuba, hoy día. Pero a bien, por tranza, por corrupción, por lo que ustedes quieran, gusten y manden, no llegó en el 2006 el anciano maldito. Pero sabemos por declaraciones del Mayo, del propio Chapo, que ya hubo un apoyo económico de parte de estos dos a este anciano maldito en el 2006. Y se habla de al menos de 20 millones de dólares que habría recibido el anciano rey del cash, Macuspano, para beneficiarse, para lograr tener el poder. ¿A cambio de qué? De que no les hiciera nada. De que de alguna manera se les consintiera a este grupo del cártel de Sinaloa. Surge el cártel también Nueva Generación, más o menos por aquellos tiempos, y es una competencia. Y entonces el gobierno tenía la consigna de detener de alguna manera a ese cartel. Y es ahí donde empieza ya la parte política a operar de una forma de verdad nefasta, por decirlo menos, ¿no? Se da este contubernio ya muy intenso entre políticos y crimen organizado. Al grado de que surge el mayor grupo de crimen organizado en el país. Este grupo llamado, como yo lo llamo, la narcosecta criminal de Morena. Porque ya este grupo ya no se midió. Tuvo la limitante de que, insisto, gana Calderón y ellos no pueden llegar. El anciano particularmente no pudo llegar. Pero ya traía negociaciones muy avanzadas con el cartel de Sinaloa. Yo te apoyo y tú me apoyas. Hoy día tenemos claro ello, ¿no? Llega el 2012, se vuelve a lanzar el anciano maldito, ¿y qué creen? Que llega el copetudo Peña. Y por la belleza prácticamente física y no por sus capacidades, le gana el PRI, ¿no? No. El anciano maldito casi explota como el pájaro este de los Angry Birds, este que siempre casi se incendia del coraje, ¿no? Pero sigue recibiendo dinero del crimen organizado. Lo siguen apoyando. Viene una negociación con Peña Nieto. Esta negociación muchos no la entendemos. El anciano maldito decide no tocar a Peña Nieto. Y yo no creo que vaya por ahí por Peña Nieto. Yo creo que hay algo más de fondo. No acabo de dar qué es, por más investigación que he tratado de hacer, pero hay un contubernio ahí.
porque sacan de la jugada al Ricky Riquín Canallín. Ricky Riquín Canallín pudo haber ganado, pero sin problema, en el 2018. Pero hacen una dupla ahí, pues casi dupla en cuanto a presidentes, pero hubo involucrado algo más y yo estoy seguro el crimen organizado. Y resulta que le abren un supuesto expediente al Ricky Riquín Canallín y casi lo sacan de la jugada, ¿no? Más bien lo sacaron de la jugada, poniéndose de acuerdo el anciano maldito y Peña Nieto. ¿Qué le sabía Peña Nieto al anciano maldito? Se habla de que Peña Nieto tiene información de los hijos de el anciano maldito y de las ligas y los nexos con el crimen organizado. Y es por eso que si ustedes ven tanto el anciano maldito como la loca llena desquiciada de Palacio, nunca han tocado a Peña Nieto. Pero ¿qué descubrimos? El nexo ya directo del crimen organizado, del huachicol, el rey del huachicol y muchos otros criminales, en donde surge el abrazos y no balazos. ¿Y qué es el abrazos y no balazos? El contubernio, el amaciato claro, contundente de presidencia con cartel de Sinaloa. Se culpa por ahí de ciertos nexos a García Luna con este cartel también en la época de Calderón. Y es ese la condena que tiene que García Luna en Estados Unidos, ¿no? Pero recuerdan que García Luna había sido reconocido también por Estados Unidos como un gran policía y un gran personaje, y le dieron creo que hasta una medalla. ¿Dónde cambió? ¿Qué sucedió? Sucedió precisamente que surge el cártel Jalisco Nueva Generación, y tiene nexos. Se habla entonces de que habría tenido nexos con Harfuch y con la loca desquiciada de Palacio hoy día. Resulta que en el mismo cártel de Morena había gente que estaba negociando con Jalisco Nueva Generación, que era el opositor. Y es aquí donde surge la teoría del intento de asesinato de Harfuch. El intento de asesinato de Harfuch surge por medio del cártel Jalisco Nueva Generación. Imagínense ustedes nada más que hubiera pasado, que esa gente se hubiera salido con la suya, ¿no? Que lo hubieran matado. El Batman que tenemos hoy día no existiría. Y es aquí nos damos cuenta de las facciones, de cómo opera hoy día la política, pero insisto, cómo se dejó hace 50 años y nadie le puso atención. Como les digo, todo mundo habló en su momento, por ejemplo, de Durazo, ¿no? La corrupción con Durazo en la policía y de cómo funcionaban y cómo se vio beneficiado en aquel tiempo también Televisa, ¿no? No era un crimen organizado como tal, era la policía. Hoy día nos quejamos de una policía corrupta. Me ha tocado compartir con ustedes en mi canal de personal de Facebook varios videos de policías abusando, amenazando, amedrentando a ciudadanos, no enfrentando a criminales, no. Dios me libre, ¿no? Después de ver un video, creo que en Michoacán, de que hay una balacera y los policías, en vez de ir y meterse y hacer algo, se dan la vuelta y se van. En una grabación de una persona común, como cualquiera de nosotros que tiene su teléfono,
Se ve que llega la patrulla, ve que están los plomazos y mejor se va. No, hombre, pues con la miseria que me pagan, como dicen, ¿verdad? ¿A qué me voy a meter a esa balacera? Que voy a salir lleno de agujeros, ¿no? No, que se maten ellos, ya después vemos, ¿no? Policía, veía yo un video que ayer de unos oficiales de seguridad que detienen a una persona en su vehículo para una supuesta verificación, revisión. Esto que está prohibidísimo, ¿no? Y en plenos carriles de carretera de la salida a Querétaro, se le para la patrulla enfrente al vehículo y se bajan armados con armas de grueso calibre a detener a una persona que venía en una camioneta, ¿no? Seguramente que buscaban extorsionarlo. Esto se hizo viral en las redes y resulta que estos personajes, estos 4 policías, ya estaban suspendidos. La maravilla de los celulares y de los dispositivos electrónicos, ¿no? Pero esto lo vemos todos los días. Oficiales de seguridad haciendo trabajo de tránsito, ¿no? No traen ni boletas para hacer una infracción. Porque no buscan hacer una infracción. Lo que buscan es extorsionar. Es sorprendente aquí en la zona donde yo vivo, que les digo Tultitlán, es de tiro por viaje que salgo, que los oficiales de tránsito tienen a un trailero, a un camionero. Ya le encontraron el modito a los camioneros, a los transportistas, de estarlos extorsionando, ¿no? No sé si los conductores normales como ustedes y un servidor de vehículos particulares nos hemos vuelto ya muy decentes para manejar, porque mayormente lo que yo veo son trailers y camiones de carga. Vehículos de carga. De a tiro por viaje están con los vehículos de carga. Entiendo claramente por qué los transportistas se están quejando como se están quejando, ¿no? De que de a tiro por viaje los extorsionan. Por cualquier cosa. Y es aquí donde se descompone completamente. Pero es lo que les digo. Quería yo hacer este video porque de repente la gente pierde de vista y cree que las cosas empezaron apenas ayer. No. Esto tiene 50 años. Este orden político se gestó. Este que tenemos actual de la narcosecta, esto se gesta desde los 50. Donde se dan cuenta con Cárdenas que la gente reaccionaba ante un nacionalismo malentendido. Porque la gente, en esencia, mucha gente nunca ha entendido muchas cosas. Pemex. La gente defiende a Pemex, pero de veras casi a capa y espada y en contra de lo que sea. Pero ni siquiera lo entienden. El petróleo mexicano nunca estuvo en duda de a quién le pertenecía. Era de México. ¿Qué hicieron las empresas, particularmente norteamericanas? Venir a explotar los yacimientos de petróleo. Pero el petróleo siempre fue de los mexicanos. Para mí un error, ¿no? Un error de que fuera en general. Es como el agua. Tú perforas un pozo y sacas agua del subsuelo, utilízala. Tú invertiste, tú hiciste estudios, esto, lo otro, aquello, lo demás. Utilízalo, te corresponde. ¿Está en tu terreno? Sí, es tuyo. Es como el petróleo en Estados Unidos. Si tú encuentras petróleo en tu propiedad, es tuyo. No es del gobierno, no, es tuyo. Lo que tú encuentres en tu terreno, en tu territorio, en tu espacio, si a ti te da por hacer un hoyo en el piso y encuentras diamantes en el subsuelo y está dentro de tu espacio, de tu terreno, es tuyo. Si yo fuera presidente, yo cambiaría la ley en ese sentido. En México, el territorio es del gobierno, siempre. Tú lo compras, tú compras tu terreno, tú compras tu espacio, sí. Nunca es tuyo,
Digamos que el gobierno te lo concesiona, te lo presta, te lo renta. Y la gente no lo sabe. La gente cree que de veras compra un terreno y es suyo. No, el gobierno te lo puede quitar en el momento que quiera. En México. En Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, si necesita, por una infraestructura, una obra, un algo, necesita tu terreno, te lo paga al costo que corresponde. Que tú le pongas el precio. En México, ¿no? En México, si necesitas, va a pasar el tren y pasa por tu casa, te la quitan y te dan una miseria. Te dicen que te dan el valor comercial. Mentira. Te lo pagan a lo que ellos quieran. Y se quedan con tu terreno. Y a ti te dan cacahuates. Eso, insisto, la gente no lo sabe. Esta ideología de creer que el gobierno te da a cambio de algo viene con Cárdenas, exactamente. Viene la expropiación petrolera y la gente inclusive le entregó sus joyas, dinero, propiedades al gobierno para que el gobierno pudiera pagar todo eso que había expropiado, con la supuesta de que nos íbamos a beneficiar a corto plazo, ¿no? Nunca sucedió. Los únicos que se beneficiaron fueron los políticos. Pemex siempre fue la caja chica de los políticos, no de los mexicanos. Después nos inventan la tenencia en el 68 con esta intencionalidad de que se iban a pagar las Olimpiadas porque no había dinero. Y otra vez los mexicanos dijeron, va, órale, sí, queremos hacer las Olimpiadas, va a ser un buen impulso para México. Sale. Vamos a pagar este impuesto temporalmente. Pues miren, 68, estamos en el 2026 y lo seguimos pagando. Un impuesto anticonstitucional como lo es el predial también. Es lo que les digo, ustedes no compran su terreno. Cada año tienen que estar pagando un impuesto por él, ¿no? Y de todas maneras nunca es suyo. Existe la tenencia no es otra cosa más que el derecho de usar tu coche. No nada más compraste tu coche, pagaste impuestos, pagas dinero por gasolina y una bola de cosas para tu coche y todavía tienes que pagar por usarlo. Eso es la tenencia. Un impuesto por usar, para poder usar tu auto, pero si es tuyo. No, ¿cómo crees? ¿No pagas tenencia? No puedes circular. Después inventan esto de la verificación. Y hasta cierto punto está bien, una vez al año. Ah, no. Aquí se le inventan 2 veces al año. Estados Unidos, como les digo, lo tiene una vez al año. Europa lo tiene. Una revisión una vez al año. México, está de la casualidad que Estados Unidos como Europa son mayormente países de primer mundo. México es tercermundista y resulta que pagamos 2 veces la verificación. ¿Funciona? Medianamente. Porque si tú llegas a un verificentro y les dices quiero que pase mi coche, pasa. Te cobran una cantidad más alta. No sé, si los derechos son 500 pesos, te van a cobrar 800. Pero de que tu coche pasa, pasa. Y eso lo sabemos todos. No estoy diciendo nada que no sepamos, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Nada más que tu coche no eche humo. Que no se vea ostensiblemente contaminador. A lo mejor contamina un poco más de lo normal, sí, que no se vea. Es taparle el ojo al macho. Ah, pero ves patrullas, camiones foráneos, camiones de carga, camiones de pasajeros. Qué bruto, parecen de leña. Ah, pero ante ellos no hay ninguna sanción, pudiéramos llamarle. Las fábricas. Hay fábricas que vemos en la zona donde yo vivo, hay varias fábricas que tú las ves en la tarde, noche, qué bruto. Parecen volcanes, ¿no? Ah, no, pero pues ahí no pasa nada, ¿no? ¿Por qué?
porque está su lubricadita de dinero a los políticos, ¿no? Andan haciendo, les decía yo, finalmente aquí por la zona donde yo vivo, una ciclovía en una avenida que no es tan grande, que lo único que van a hacer es afectar realmente la circulación vehicular, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? Robando. Cada uno de esos postecitos o infraestructura que ponen, unos como moldes de plástico para dividir, no sé, yo estimo que una cosa de esas debe estar costando como 50 pesos, cuando mucho, cada una, ¿no? Porque son de plástico. Ah, pero el gobierno va a decir que costaron 500 pesos cada una, ¿no? Eso se llama robar. Y así como el crimen organizado se metió en muchas actividades para robar, extorsionar, secuestrar y demás, el gobierno hace exactamente lo mismo. Por eso yo le llamo el narcogobierno sectario de Morena. En Tultitlán es un gobierno de Morena. Mientras el crimen organizado hace de las suyas a anchas, y como dicen, a anchas y mangas, extorsionan, secuestran, controlan productos, etcétera, 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 el gobierno hace exactamente lo mismo. Robar, saquear y ver cómo se llevan dinero, la mayor cantidad de dinero que puedan en el tiempo que están gobernando. Como yo les decía, hacer un puente peatonal que no debería de haber costado más de un par de millones de pesos, dicen que costó 12. Ah, cahuila. Estos se atienden pero con la cuchara grande, con el cucharón. Arreglan una calle, dicen que costó 60 millones, cuando a lo mejor costó una décima parte, ¿no? Hacen esto de la ciclovía ahorita y se van a robar porque ya se van el próximo año. Entonces tienen que ver. Tienen que hacer ese tipo de obras para robar lo más que se pueda, para que se vayan con las bolsas llenas de dinero. ¿Y qué hizo el anciano maldito, rey del cash? Exactamente lo mismo. Al menos una defraudación de 2 billones de pesos, ¿no? ¿Dónde están? No, si para algo se vuelven buenos es para esconder el dinero, ¿no? Pero como decía, y lo comentaba yo hace un momento, todos los caminos. Va a llegar este señor Laguna, Farías Laguna, y le van a cargar todo, yo estoy seguro. Aquí están metidos los hijos, al menos 2. No el obeso inútil Jamón López Beltrán, porque ese es un pobre pendejo, de verdad. Ese es un cero a la izquierda, pero literal. Bueno, más bien muchos ceros a la izquierda, ¿no? Ese es un imbécil. ¿Cómo dicen a veces por ahí? Hay gente que utiliza el adjetivo un bebote. Es un estúpido, pero completo, hecho y derecho. Pero los otros dos, no, cuidado. Los otros dos son de peligro. El tal Bobby y el tal Andy fueron no las mentes maestras. La mente maestra es el anciano maldito. Utilizó a sus hijos para salirse con la suya. Y primero caerían sus hijos que caer él. Porque a este tipo no le importa la familia y no le importa nada. Él no tiene familia, tiene socios. Y así como hizo de sus socios al cartel de Sinaloa, sus hijos son esos, socios de crimen. No son sus hijos, no, son sus socios del crimen, a los cuales podrían aventar tranquilamente primero que nadie antes de que caiga él. Pero lo dijo su propio hermano hace unos días. Estados Unidos no va por el chico, va por el grande. Porque Estados Unidos sabe quién es. Nosotros lo sabemos, damas, caballeros, no nos hagamos tontos. Nosotros sabemos perfectamente quién es el líder de este cartel más grande de México llamado
narcosecta criminal de Morena. Por algo México se volvió el distribuidor prácticamente número uno de drogas en el mundo. Antes era Centroamérica, Colombia fue en su momento, fueron los líderes de cocaína, ¿no? Hoy día México controla prácticamente todas las drogas y produce todas las drogas habidas y por haber, prácticamente, ¿no? Utiliza lugares como África, utiliza pequeños laboratorios, sí, pero en todo se ha encontrado gente mexicana organizando todo eso. México, tristemente, después de más de 50 años de nexo de políticos con crimen organizado, se ha vuelto prácticamente el productor número uno de drogas en el mundo. Pelear contra eso no es fácil, tampoco es cosa del otro mundo. ¿Por qué? Porque el problema está en dividir lo político de lo criminal, que hoy día es uno. Que Harfuch está deteniendo y que está atacando y que está haciendo, eso es por encimita. Estos grupos siguen operando como el primer día. Se agarra uno aquí, uno allá, uno por acá y otro. ¿Y qué es? Llevarse dinero. ¿Qué fue el huachicol fiscal? Robar. Que se llenaran los políticos como Patán Augusto, como Mario Delgado, como el anciano maldito, sus hijos y sus amigos, hincharse de billetes. Todo fue robar. Por eso el video de ayer yo lo titulaba así, ¿no? Simplemente unos ladrones. De alto perfil y de alto esto y aquello y lo otro. Pero ladrones al fin y al cabo. Hoy son exactamente lo mismo. Prometen, dicen, hablan, discuten. Viles ladrones, robándose el dinero del erario a manos llenas, y a ustedes, a muchos de ustedes, solamente les dan una limosna para tenerlos calladitos y votando. A lo mejor si no tuviéramos estos gobiernos, muchos de ustedes estarían mejor, porque se estaría generando trabajo, desarrollo y muchas cosas, y a lo mejor habría más dinero en México, y sin necesidad de un apoyo social, a lo mejor ustedes estarían en mejor condición, pero se conforman con la limosna que el gobierno les da, y eso nos ha llevado a un perjuicio total de ti y de México. Pero en nuestras manos está, y en nosotros está, que eso cambie. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo digan. Cuando ustedes quieran. Cuando ustedes entiendan como ciudadanos que México y nosotros como ciudadanos somos los mandantes constitucionales y que no deberíamos de estar aceptando limosnas cuando nosotros somos los patrones. Cuídense, pásenla muy bien y hasta la próxima.